Bueno, yo vengo a sorprenderos un poquito con una ponencia que va a durar 45 o 50 minutos, de la que creo que no voy a decir grandes cosas nuevas y cuyo objetivo es recordar, mover un poco vuestros corazones, recordar en su sentido original y fuerte, volver a traer al corazón una historia que es una historia de tres en uno. Es la historia de los frailes, que recordamos los 100 años del retorno, pero es la historia también de esta comunidad parroquial y es la historia de todo un vecindario en torno al Paseo Zorrilla, que ahora lo conocemos así, pero que no siempre fue así, ¿no? Vamos a repasar esos hitos, estando muy condicionados por el tiempo, a salto de mata, recordando un poco los rasgos más fundamentales. Pero lo fundamental, lo que yo pretendo, que he sido un poco atrevido en aceptar esto, porque aquí habrá, todos conoceréis muchísimo mejor que yo, esta historia en torno a la Iglesia. Estamos presentando ahí de la Sagrada Familia y la Iglesia de San Antonio, Parroquia de la Inmaculada, ¿no? Que habéis vivido aquí tantos años y que habéis conocido tantos frailes, cualquiera de vosotros conocerá prácticamente todos los datos que yo voy a citar. Pero como digo, el objetivo es recordar, volver a traer al corazón esa historia compartida entre frailes, comunidad creyente de la Inmaculada antes de San Antonio y su prehistoria de la Sagrada Familia, y toda esta barriada de por aquí que giró tantos años en torno a esta iglesita de la Sagrada Familia que tuvo ese poder de socializar. Vamos a ver inicialmente un poco el entorno urbanístico y social que encontraron los franciscanos cuando llegaron aquí en 1923, ¿no? A falta de mejores fotos y de mejor tecnología que nos ayude a manejar estas cosas con soltura, vamos a dejarnos guiar un poco e inspirarnos por las actas que el padre Anesio Pínaga nos dejó en sus actas, ¿no? Por aquellos años, esta zona del Paseo Zorrilla, os dais cuenta, aquí más o menos estaba la iglesia de la Sagrada Familia, ¿no? Bueno, pues por allá estaría más o menos la parroquia de San Ildefonso, y por aquí, más lejos, había otra parroquia, la zona de La Rubia, exactamente, la parroquia de San Ildefonso, del Rosario. Bien, toda esta zona, aquí se ve parte, ¿no? Y al otro lado otro tanto. El Paseo Zorrilla, pues prácticamente estaba urbanizado hasta por aquí, pero todo este otro recorrido y a ambos lados estaba bastante abandonado, ¿no? Nos dice el padre Anesio Pínaga, todavía las calles adyacentes, como el mismo Paseo Zorrilla, están en una pura anarquía de edificaciones, de traza irregular. Las casas en un completo desorden urbanístico, sin estar alineadas en calles, con mucho campo alrededor donde los galgos corren a sus anchas tras las liebres, con profusión de solares vacíos e infinidad de faltas de urbanismo por todas partes. Esta zona está bastante abandonada desde un punto de vista urbanístico, sin aceras, el pavimento del paseo con grandes socavones, pesadilla de los conductores cuando venían a los toros o cuando venían pues, al campo de fútbol previo, anterior al actual, ¿no? Bien, así un poco la situación urbanística. Y respecto a la realidad social de la zona, corría una situación pareja.
Casas muy modestas y muy dispersas, en general de una sola planta, habitadas por gente muy humilde. Compartían el espacio con alguna industria aislada, la fundición de Gabilondo en la calle Florida, una fábrica de harinas, otra de licores y otra de pastas. Esta era toda la industria que había en el entorno. Según relata el padre Pínaga, era una zona apartada de la ciudad, apta, dice él, para refugiarse gente amiga de lo ajeno. Nos cuenta que existía incluso un llamado Callejón de los Tramposos. ¿Os acordáis algunos, verdad? Donde se amontonaban gentes hechas a la rapiña, avezadas en toda clase de aventuras y en cuya conciencia, decía el padre Pínaga, Dios estaba ausente. Y concluye con esta imagen. Asomándonos por aquella época a la vida diaria de esta zona, la encontrábamos carente de personalidad, sin aires de ciudad, de tal suerte que cuando los vecinos querían decir que iban a las calles del centro, solían decir, me voy a Valladolid. Era una zona sin comercio, sin bares ni restaurantes, ningún cine, ni aun de esos que se llaman cines de barrio. Este era un poco el entorno urbanístico y social próximo a la iglesia de la Sagrada Familia. En este contexto, más pues de suburbio que de barrio, se insertaron los franciscanos en su vuelta a Valladolid en 1923. En la zona, como decía, existía un templo de pequeñas dimensiones, la iglesia de la Sagrada Familia, que seguro muchos de vosotros habéis conocido, pues perduró hasta el año 1967, cuando fue ya derruida, para construir en su espacio viviendas. Ahí tenemos cómo estaba en su momento, y esta es la vivienda, pero inicial era la mitad. La otra mitad es una ampliación que hicieron los franciscanos, porque esto estaba pensado para que viviera un sacerdote responsable de la iglesia. Estaba situada en el actual número 74 del Paseo Zorrilla, haciendo esquina entre la calle Magallanes con Tres Amigos. Estaba situada, como decía, a mitad de camino entre la parroquia de San Ildefonso, cerca de la Academia de Caballería, para que nos hagamos una idea, ¿verdad?, y Nuestra Señora del Rosario, la Rubia. Entre ambas parroquias existía un espacio amplio de más de 2 kilómetros, que era una especie de tierra de nadie. Esta iglesia de la Sagrada Familia había sido construida en 1899 y fue siempre un referente socializador clave para los moradores de toda esta zona del Paseo Zorrilla. Lo mandaron construir don Pedro Pardo Urquiza y su esposa Ángela Goicoechea para atender a la población del entorno del Paseo Zorrilla, algo abandonada a sus necesidades tanto espirituales como sociales. Se inauguró el domingo 15 de octubre del año 1899. Esta iglesia, que nunca fue parroquia, estuvo abierta al culto algunos años, pero debido a algunas desavenencias de los fundadores con el señor obispo don Remigio, este decidió cerrarla al culto algunos años antes de que llegaran los franciscanos. Pues bien, fue esta iglesia de la Sagrada Familia donde desembarcaron los franciscanos en su segunda venida de 1923. Doña Ángela y don Ramón Oriegas, sus propietarios, llegaron a un acuerdo con el provincial de los franciscanos de entregarles, cederles en la iglesia y la pequeña vivienda, como digo, esta primera esquina, ¿no? Como vivienda de los 3 primeros franciscanos que llegaron aquí aquel año,
Pedro Zubero, el padre Pedro Zubero, padre Modesto Sarasola y el hermano laico Fray Casiano Urquizar. Fue entonces cuando el señor obispo don Remigio Gandásegui autorizó a los franciscanos recién llegados reabrir la iglesia al culto y a otras actividades pastorales, aunque no como parroquia. De los 3 franciscanos que he citado, que tenéis ahí los nombres, Zubero, Modesto Sarasola y Casiano, ahí en la foto aparecen al lado del señor obispo Zubero, el que está con gafas, y Sarasola, pues probablemente el del roquete. Conocí al hermano Casiano, cuando éramos estudiantes, Kiruri también le conocería, nosotros le llamamos Kiruri, ¿no, Javier? Espero que Casiano me perdone desde el cielo la broma que le voy a gastar, ¿verdad? Pero es por poner un poquito de humor y no llevar una línea todo tan seria y tan histórica, ¿no? O sea que no es creíble lo que voy a decir, pero ayuda. No puedo evitar acordarme de él, de Fray Casiano, cada vez que entro a algún supermercado y me topo con una marca alemana de cerveza, que seguramente la conocéis, la Franziskaner Bier, ¿no? Este Fray Casiano siempre llevaba delante de sí un gran delantal protegiendo el hábito. Bueno, tenía una pinta parecida. Era un tío de buen apetito, buen fraile, simpático, una bella persona. Pues fue el domingo 21 de octubre de 1923 cuando los franciscanos volvían a abrir oficialmente al culto aquella entrañable iglesia de la Sagrada Familia. Se presentaban como comunidad franciscana a la ciudad, justo ahora hace 100 años. La escritora vallisoletana Carmela Molina, desde el otro lado del Paseo Zorrilla, justo enfrente a la iglesia de la Sagrada Familia, contempló desde su ventana aquella reapertura de la iglesia y nos dejó esta preciosa y magistral estampa de lo que ella contempló y vivió aquel 21 de octubre. Nos lo va a leer Esther. Fue un día de otoño cuando la calma dorada de las horas se rompió repentinamente. Primero la gracia saltarina de una campana, el viejo campanín, y enseguida el repique jubiloso de los 2 bronces, mudos hasta entonces en su camarín de piedra. Y el barrio entero vibró a sus voces, porque entonces no había límites a su clamor. Las campanas batieron el aire hasta que su sonido se desvaneció en la lejanía. Se marchó entre los álamos del río y coló por las ventanas modestas de las modestas casas que entonces se levantaban en el barrio. Y las campanas también repicaron en el corazón de los vecinos. La iglesia se abría. Unos hombres vestidos de gruesos hábitos pardos, ceñidos en la cintura con un cordón blanco, realizaban el milagro. Y aquella mañana la gente del barrio se agrupó en la explanada de la iglesia. Las piedras blancas parecían tener entonces una claridad nueva, en contraste con la negrura del templo en las puertas abiertas dejaban escapar. Los primeros religiosos, el padre Zubero, el padre Sarasola y Fray Casiano, se asomaban a la puerta. Luego la vida siguió. La iglesia se abrió, la iglesia abierta dejó de ser novedad. Se incorporó con sus campanas y sus frailes al ritmo del barrio. O el ritmo del barrio se acompasó al toque de sus campanas y al gesto mesurado de sus frailes. Años y años y años. La iglesia es el barrio, o el barrio es la iglesia. Bueno, pues hasta aquí lo que nos cuenta Carmela Molina, contemplando ella toda esta apertura desde su ventana y escuchando y viendo lo que ocurría por allí. Espera, creo que funciona ahora. Bueno, esta es una pequeña imagen
del interior de la iglesia. Era una iglesia más bien pequeña, con una fila de bancos, y algo que ha sido típico en todas nuestras iglesias franciscanas, en la novena de la Inmaculada, ¿no?, que se montaba ese baldaquino, bueno, sobre todo hasta que fue reconocida el dogma de la Inmaculada, ¿no? Bien, aquel 21 de octubre, domingo de 1923, durante la Eucaristía, con la asistencia de numeroso público de la barriada, los franciscanos fueron presentados oficialmente por el arzobispo Remigio como los nuevos responsables del culto de la Sagrada Familia, que ahora se volvía a abrir, y también como los futuros maestros del colegio previsto para los niños de la zona. Esto nos llevaría un tiempo y hay que recortar cosas, ¿no? Estaba previsto que los franciscanos levantaran también un colegio para la enseñanza de los niños de la barriada, pero por distintos motivos al final no se llevó a cabo, entre otras cosas porque el Colegio de La Salle estaba por aquí, iba absorbiendo poco a poco los escolanos de aquel tiempo. Pues bien, de esta manera, en esta pequeña iglesia empezaron los franciscanos, en su vuelta, a hacerse presentes como evangelizadores de la ciudad en Valladolid. Todos los inicios suelen ser humildes y pródigos en dificultades, pero también tienen la magia de despertar las mejores ilusiones, las mejores colaboraciones y energías cuando las motivaciones y los objetivos están claros. El cronista franciscano de la época, Modesto Sarasola, uno de los tres que llegaron en ese día por allá, recoge en sus actas que los franciscanos se sintieron desde el inicio muy cómodos y muy bien acogidos y respetados en aquella barriada que ofrecía, según él, lo que nos refleja en sus actas, una imagen de abandono y pobreza y que podía considerarse como un auténtico suburbio. Y añade, la misma imagen de abandono ofrecía la zona en lo que se refiere a la vida religiosa cristiana. Por ello, los franciscanos, desde que llegaron, se centraron en 4 prioridades pastorales. Las tenemos ahí. Tuvieron muy claro desde el principio cómo tenían que situarse en este entorno del Paseo Zorrilla y sus aledaños. Primera, no era parroquia, y de acuerdo con los párrocos vecinos, pues llegaron a asumir estas tareas. La atención a los enfermos y moribundos. 2, la catequesis de los niños de aquella barriada que no habían tenido contacto hasta entonces con ninguna catequesis. El culto, Eucaristías, confesionario, novenas, procesiones y la atención a las familias más pobres de la zona. Las actividades pastorales fueron creciendo con los años, a medida que esta zona fue ganando población, ¿verdad? Por tal motivo, la comunidad pedía a los superiores refuerzos de nuevos hermanos para poder cubrir las nuevas tareas evangelizadoras que iban siempre a más. Con tal motivo, se compró una nueva huerta contigua y se construyó, se amplió la residencia algo más espaciosa, a la que se trasladaron los frailes en 1929, con capacidad de acoger a más frailes para que pudieran colaborar en las actividades crecientes, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos, es la residencia en la iglesia de la Sagrada Familia, 1940, todavía, ya una comunidad maja de 12 frailes. Javier e Iñaki lo quisieran ahora sí. Una docena de frailes jóvenes, ¿dónde estarán, verdad? Bien, a partir de este refuerzo con nuevos hermanos,
se fue desplegando nuevas actividades, sobre todo se centraron mucho en el tema de la catequesis, ¿no? Y de hecho, pues en muy poco tiempo, luego veremos los números de niños, cómo se fue llenando de gente y cómo fueron encontrando colaboración en el colegio de Lourdes, en los hermanos de La Salle, los coscas de los jesuitas. Colaboraron muchísimo porque, bueno, pues esto era una mina en aquellos tiempos de matrimonios jóvenes y de nuevas... Todo este trabajo pastoral y todo lo que se organizaba en torno a estas actividades catequéticas de niños, de padres de familia, hizo que la Iglesia de la Sagrada Familia, aquella pequeña iglesia, se convirtiera en un referente socializador y de encuentro de las gentes del Paseo Zorrilla a medida que éste iba ganando nuevos vecinos. Por eso, lo que hemos escuchado de la Carmela Molina, cuando dejó escrito aquello de que la iglesia es el barrio o el barrio es la iglesia, en el sentido de que en torno a aquella pequeña iglesia bullía mucha vida del barrio. En 1940 contaba ya este entorno con 9.000 habitantes y ya 10 calles bien trazadas y definidas. Entonces los franciscanos volvieron a hacer un nuevo análisis sociológico del entorno y llegaron a unas cuantas conclusiones. Faltaba formación religiosa, faltaba interés religioso por parte de padres, madres en las familias y falta de formación religiosa en las escuelas y también situación de pobreza de algunas familias. Como respuesta, los franciscanos de la Sagrada Familia, con un buen grupo de catequistas y con la colaboración de otros centros, como ya hemos dicho, el Colegio de Lourdes, etcétera, concentraron sus esfuerzos en las catequesis, sobre todo infantil y juvenil, para revitalizar la vida creyente de la zona. Y esta es una pequeña muestra de sus resultados y sus logros. Hay catequistas y al Saturnino, pero sobre todo aquí, si llega a estar Herodes en aquel momento, ¿verdad? A partir de aquí, y a medida que iban ganando en experiencia pastoral, por los frailes veníamos de conventos sin mucha experiencia de pastoral. A medida que fueron ganando en experiencia pastoral, se establecieron algunos criterios para orientar su actividad, teniendo en cuenta que no era parroquia. Bien, ahí veis un poco cómo fue la evolución de la catequesis, sobre todo de niños, en aquel entonces. En el 1924, al año siguiente de llegar ellos, empezaron la catequesis en Cuaresma con 80 niños. En el 27 ya eran 200. En el 40, 450. Y en el 43, la prensa de la ciudad hacía pública una declaración del arzobispo de Valladolid, Antonio García y García, que presentaba la catequesis de este entorno de la Sagrada Familia, hecho no de frailes, sino de toda la comunidad creyente en torno a la Sagrada Familia, como modelo para las catequesis de la ciudad. Ya he dicho que no se puede separar la historia de los franciscanos de la historia de la comunidad parroquial, de la comunidad creyente, como la historia del vecindario de este entorno. Los tres trenzan una única historia muy real de mutuo apoyo y de mutua colaboración. En el 52 alcanzan su techo con 1.500 niños matriculados en catequesis. ¿De dónde salía, no? Pues está. En el 60 ya viene el pequeño bajón, se quedan en 1.000,
con 70 señoritas catequistas, 40 jóvenes de la Juventud Antoniana y del Colegio de Lourdes. El segundo objetivo, junto a la catequesis, seguía siendo la atención a los enfermos en domicilio y a su vez eran capellanes del Hospital Militar. Otras actividades que tuvieron una cierta raigambre desde entonces, la Juventud Antoniana masculina y femenina. Paso los datos. Y luego el grupo de asociaciones que se fueron creando. La Tercera Orden Franciscana, el Paso de la Cruz Desnuda, la Asociación del Escapulario Azul y la Asociación del Vía Crucis Perpetuo. Bueno, ese es un pequeño esquema de las actividades en las que se centraron los franciscanos de entonces. Aquí tenemos algunos ejemplos. A ver. ¿Lo ves? Ahí estoy con el estandarte. Ya ves. Muy bien. O sea, qué jovencito, ¿no? Y ahí, bueno, pues la procesión de San Antonio, que no podía faltar, ¿verdad? Bien. En torno al año 1945 empezó a ser un tema recurrente en los periódicos de la ciudad la idea de hacer de este Paseo Zorrilla, que ahora conocemos como Paseo Zorrilla, pero que entonces era la expansión un poco anárquica de la ciudad de Valladolid, reclamaban los periódicos a las autoridades tener en cuenta para darle una salida digna a todo este Paseo Zorrilla. Y la idea fue calando en la ciudad y los empresarios constructores, que tienen muy buen olfato para intuir dónde hay un nicho de negocio, ¿verdad?, vieron el negocio y empezaron a comprar parcelas con las modestas casas que con cierto desorden estaban dispersas a ambos lados del Paseo Zorrilla. En pocos años, el Paseo Zorrilla y su entorno cambió radicalmente de imagen con una nueva urbanización. Bloques modernos de viviendas y de representaciones comerciales, así como organismos oficiales, buscaban asegurarse un espacio en este ensanche. La jefatura de la región aérea, la Telefónica, Correos, Caja Postal de Ahorros, Delegación Defensa, Cine Avenida y una serie de colegios que también desembarcaron por entonces por aquí: San Luis, el de Castilla, la Anunciata, el de la Consolación, además de los ya existentes de Lourdes y de las escuelas cristianas, ambos colegios grandes colaboradores en toda esta actividad evangelizadora catequética de los niños. Con ello, la población, en esta nueva fase de expansión del Paseo Zorrilla, creció exponencialmente y, como consecuencia, los espacios de la pequeña iglesia de la Sagrada Familia se vieron desbordados por los nuevos vecinos que ocupaban las nuevas viviendas, ya más modernas y de muchas alturas. Y en 1960 la zona concentraba ya 20.000 habitantes y contaba con 21 calles bien trazadas y urbanizadas. En las notas del archivo conventual de 1951 podemos leer: la Iglesia de la Sagrada Familia es a todas luces insuficiente para atender al numeroso público que acude a ella. Debido al ensanche de la ciudad del Paseo Zorrilla y lugares próximos, el aumento del vecindario es constante y hace años quedó saturada la capacidad de la Iglesia. Se impone, pues, pensar en una nueva iglesia para que puedan desarrollarse
las actividades pastorales encomendadas a este convento. Un poco es el reclamo que hacían los frailes que vivían aquí, pues un poco ante el provincial, para que se moviera y pensaran en alguna propuesta alternativa. En efecto, la Iglesia de la Sagrada Familia, con capacidad para 150 personas sentadas, en los domingos se concentraban de 300 a 400 feligreses en cada Eucaristía, quedando muchos fuera de la Iglesia. Antes hemos visto una foto, la vuelvo ahí. Ahí tenemos la iglesia llena de niños con los catequistas en 2 filas en los pasillos. Es un reflejo de la realidad del momento, ¿no? Y es lo mismo que ocurre, lo que nos dice este otro texto, también sacado del archivo conventual. La catequesis está pidiendo a gritos nuevos locales, pues es imposible que la Iglesia y las dependencias, aunque se utilizaban todas las disponibles, reúnan un mínimo de condiciones pedagógicas para 1.276 niños y 86 catequistas, que es la matrícula de este año, un acta del año 1951. El padre Enrique Gutiérrez hacía tiempos había visto el problema y tomó la decisión de dar los primeros pasos comprando en 1946, al otro lado del paseo, justo enfrente a la Sagrada Familia, es decir, donde estamos ahora, 3 parcelas que sumaban un total de 1.574 metros cuadrados, suficiente para el nuevo proyecto de la nueva iglesia y del nuevo convento. Pero ejecutada esta compra, se encontraron con un problema bien delicado, y más siendo frailes. Exacto. En estas parcelas vivían 23 familias en unas modestas casas algo diseminadas. La primera preocupación de los guardianes de aquellos años fue encontrar viviendas dignas para los inquilinos afectados, antes de pensar en iniciar posible desescombro para la nueva obra. Y finalmente, tras muchas gestiones del padre Enrique Gutiérrez, entonces guardián en Madrid, en San Fermín de los Navarros, recibía la siguiente buena noticia del director general del Instituto Nacional de Vivienda, don Federico Fallo. Mi querido amigo, le decía, tengo el gusto de participarle que se han adjudicado ya las viviendas que deseaban en el grupo José Antonio de Valladolid. Firma Federico Fallo. Con ello quedaba así el camino expedito para dar los siguientes pasos con vistas a la nueva iglesia-convento. En 1951, el definitorio provincial aprobaba ya los presupuestos y los planos de la nueva iglesia y del nuevo convento. La iglesia iba a tener 51 metros de largo con 23 de ancho. El convento iría adosado a lo largo de la calle Italia, como está ahora, ¿verdad? La construcción se asignó a la empresa Agromán. Y finalmente, en el 15 de julio de 1951, se colocaba la primera piedra y la bendecía el señor arzobispo de Valladolid, don Antonio García y García, con la asistencia del ministro provincial, etc. Y más de 3.000 fieles, tal como nos cuentan las actas, ¿no? La nueva iglesia que se iba a llamar de San Antonio de Padua. Poco a poco, tras muchas dificultades para llevar adelante el proyecto, entre otras cosas por las enormes dificultades financieras y para colmo, para dejarle una parroquia en condiciones a Javier, pues se amplió el proyecto con una gran cripta
¿no?, que la utiliza él muy bien con los niños. La falta de fondos obligó a parar la obra en 4 ocasiones, una de ellas por espacio de 9 meses. Y sin embargo, con la ayuda del Estado, el Estado en aquel momento, por todas aquellas expropiaciones que se había hecho a la Iglesia, pues solía compensar con la construcción, con colaborar en algo con la construcción de nuevas iglesias. Y entonces, con la colaboración, lo que dio el Estado, con los donativos personales de muchos vallisoletanos, algunos de ellos muy notables, digo las contribuciones, los donativos, y con el apoyo de los ministros provinciales, los muros de la iglesia con su torre fueron emergiendo progresivamente, contribuyendo con ello a dar personalidad al Paseo Zorrilla, especialmente con su torre fachada y el campanario de 36 metros de altura, con su reloj de carrillón en las 4 caras y con la cruz y el cordón franciscanos resaltados en piedra blanca sobre el ladrillo caravista granate de la fachada. Vemos ahí el convento a punto de terminar, todavía la iglesia sin el convento al lado. Aquí ya está más. En fin. 9 años después de ese día de la inauguración, del 15 de julio del 51, 9 años después de que se pusiera la primera piedra, finalmente, el 31 de diciembre de 1959, sábado, a las 5 de la tarde, con la iglesia repleta de fieles, desbordándose por el Paseo Zorrilla, se culminaba la obra con su apertura oficial, con la presencia de autoridades religiosas, civiles de la ciudad, la presencia del ministro. El arzobispo García Goldaraz bendecía la nueva iglesia de San Antonio de Padua y se celebraba a continuación la primera Eucaristía presidida por el padre Gutiérrez, que fue sin duda uno de los artífices de mover toda esta iniciativa y todas estas gestiones que traen obras de este estilo, ¿no? Todos los periódicos de la ciudad reservaron sus portadas para informar de la inauguración de la iglesia. Incluso el nodo, el famoso nodo de entonces, se encargó de dar la noticia al resto del país. Ahí tenemos la panorámica que ya iba adquiriendo el Paseo Zorrilla, ¿verdad?, con la iglesia de los franciscanos. Al día siguiente, 1 de enero de 1960, domingo, la iglesia iniciaba ya su culto normalizado con la celebración de las 6 Eucaristías dominicales que en adelante se celebrarían en la nueva iglesia. Los fieles estaban felices al constatar que ya habían pasado los tiempos de los apretones en la Sagrada Familia, pues de los 150 asientos de esta pequeña iglesia en la que se agolpaban 300 y 400 personas, se pasaba a una iglesia con capacidad para 1.000 personas sentadas y hasta 3.000 de pie. Todos los franciscanos de entonces, como también los de ahora, han reconocido siempre con orgullo y gratitud que esta historia, estos pasos que se han ido dando, esta gran empresa fue posible gracias a esa historia trenzada entre laicos, comunidad creyente, vecindario y de todos los vallisoletanos, tantos que colaboraron aún no viviendo aquí. En un futuro incierto, cuando las condiciones económicas lo permitieran, se dejaba la construcción del convento
a la sombra del templo. Mientras tanto, la comunidad franciscana seguiría viviendo en su antigua y angosta residencia de la Sagrada Familia hasta 1967, año en que se trasladó ya todo el culto de la Iglesia a San Antonio. Este mismo año, la comunidad franciscana, al no contar aún con el nuevo convento, se trasladó provisionalmente al número 108 de Zorrilla, viviendo en 2 pisos, segundo y quinto piso. Cierre y derribo de la Sagrada Familia. La Iglesia de la Sagrada Familia estuvo abierta al culto para algunas Eucaristías y como despachos parroquiales hasta el 11 de octubre de 1967. Poco después, su fachada fue desmontada y reconstruida piedra a piedra en la finca Álamos, a las afueras de Valladolid, cerca del camino de Simancas, adosada a un cuerpo de iglesia que fue bendecida el 21 de agosto de 1971 y donde se conserva hoy en perfecto estado. Como podemos ver, ahí tenemos la fachada desmontada y reconstruida y parte del interior de la iglesia. Y en el lugar donde estaba la iglesita de la Sagrada Familia, pues se construyó un gran edificio de 10 plantas. Ahí lo tenemos. Arriba tenemos cómo estaba y abajo este pedazo de edificio. Y aquí un poco simulado cómo estaría, ¿no? Y pasamos al siguiente paso de la erección de la iglesia de San Antonio como parroquia de la Inmaculada. En los años 60, toda la zona del Paseo Zorrilla seguía experimentando una acelerada y progresiva expansión urbanística, con su correspondiente crecimiento de población. De modo que las 2 parroquias más próximas, a las que hemos aludido antes, además de quedar muy lejanas de este núcleo urbano, habían alcanzado también por su parte un gran volumen poblacional. San Ildefonso contaba con 18.000 habitantes y Nuestra Señora del Rosario con 16.000 habitantes. Toda la amplia zona intermedia era asistida por los franciscanos, el laicado que estaba ahí a tope, primero desde la iglesia de la Sagrada Familia y ahora desde San Antonio, solo que al no ser parroquia, su actividad pastoral quedaba limitada. Por tales motivos, el señor arzobispo de Valladolid decidió erigir la iglesia de San Antonio en una nueva parroquia, con el fin de atender mejor las necesidades pastorales de la zona del Paseo Zorrilla. Y a tal efecto, en febrero de 1965 hizo público el siguiente auto de erección, ¿no? Que lo podéis leer ahí. Nos, el doctor don José García Goldaraz, por la gracia de Dios y de la Santa Sede, arzobispo de Valladolid, dictamos el auto de erección de la nueva parroquia de la Inmaculada Concepción de esta ciudad en la siguiente forma. Disponemos que la susodicha parroquia comience a funcionar desde el 14 de marzo del corriente año 1965 en la iglesia conventual de los padres franciscanos de esta ciudad, conforme a las bases acordadas con el reverendo padre provincial de cita orden, dado en nuestro palacio arzobispal, etc. Es decir, en 1960 era bendecida la iglesia y en el 65 esta iglesia se convertía ahora ya en parroquia. Se daba la circunstancia de que era la primera vez que en Valladolid se encomendaba a una comunidad religiosa regir una parroquia de la diócesis. Su primer párroco fue el padre Vicente Andoño, que muchos lo habréis conocido,
A su vez, era guardián de la comunidad, siendo sus coadjutores el padre Pedro María Beltrán de Heredia y el padre Lerchundi. En realidad siempre fueron los 10 religiosos que formaban aquella comunidad franciscana los que llevaron en equipo la marcha de las actividades pastorales que ahora, al ser parroquia, se ampliaban con nuevos campos. El día 14 de marzo, domingo, a las 6:30, se celebró una Eucaristía presidida por el nuevo párroco y en ella el arzobispo don José García Goldaraz, en la homilía, explicó el por qué confiaba a los franciscanos, porque entonces era algo poco no muy corriente y normal, cómo confiaba a unos frailes la parroquia de la Inmaculada, reconociendo así su labor pastoral realizada en la zona a lo largo de los últimos 42 años. Los responsables de la nueva parroquia se pusieron manos a la obra para adaptarse y adaptar la vieja pastoral que venían haciendo durante 42 años a la nueva realidad parroquial, con el fin de responder a las nuevas exigencias. En la diapositiva vemos el área que abarcaba inicialmente la parroquia. Veis ahí donde está situada la parroquia de la Inmaculada y donde estaba la iglesia de la Sagrada Familia. Un área geográficamente muy amplia, evidentemente todavía no estaba todo tan urbanizado como ahora, ni había los habitantes que había. Y nos podemos preguntar por qué se llamó Parroquia de la Inmaculada, siendo el titular de la iglesia el de San Antonio de Padua. Seguramente que muchos lo sabéis, ¿no? Pues el motivo era sencillamente para evitar confusiones con otra parroquia que ya existía en Valladolid y cuyo titular era San Antonio de Padua. Los franciscanos eligieron entonces el nombre de la Inmaculada, nombre, como sabéis, siempre muy vinculado a la historia de los franciscanos debido a su tradicional defensa del dogma, que fue proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Bien, esta parroquia, al poco tiempo, se fue creando nuevas parroquias sobre ese territorio. El arzobispo, don José García Goldaraz, con sendos decretos, disponía a crear 2 nuevas parroquias desmembradas del territorio de la Inmaculada, la de la Sagrada Familia al sur, esto es la parroquia de la Sagrada Familia, otra aquí, la de Santo Tomás, y unos años más tarde, un par de años más tarde, esta otra de San Mateo, ¿no? Como veis, antiguamente era todo el área de la parroquia de la Inmaculada. Se quedó, para quitarle trabajo a Javier, pues con una cuarta parte de lo que fue inicialmente, para que no te quejes. El plan pastoral de la nueva iglesia parroquial de la Inmaculada. Una vez fijados los nuevos lindes de las 4 parroquias recientemente erigidas, la comunidad cristiana de la Inmaculada logró adecuarse a su nueva realidad, manteniendo su línea de una pastoral renovada, siguiendo las directrices del posconcilio. Buena parte de las actividades pastorales de la nueva iglesia de San Antonio, ahora parroquia de la Inmaculada, eran herederas de lo que se había iniciado y desarrollado en los tiempos de la Sagrada Familia. Estas actividades se fueron ampliando progresivamente a medida que la comunidad franciscana fue reforzándose con nuevos hermanos, sobre todo a partir del 1 de mayo de 1969, cuando la comunidad franciscana por fin pudo instalarse definitivamente en el nuevo convento del Paseo Zorrilla y calle Italia.
Al constituirse en parroquia, se trazaron entonces 3 grandes ejes. Estamos hablando del año 69, por donde se desplegaría la comunidad creyente como parroquia viva. Lo presento en forma muy resumida. Las 3 patas típicas de toda parroquia bien planteada. Una, la comunidad de fe, formación, muy centrada en la formación de los catequistas y de la catequesis, los cursillos de cristiandad y las escuelas de padres, ¿no? Comunidad sacramental, todo lo que está relacionado con el tema del culto, etcétera. Adoración nocturna, orden franciscana seglar, Pía Unión de San Antonio, Hijas de María, Pía Unión de la Inmaculada, Apostolado de la Oración. Y comunidad de caridad, servicio, Cáritas Parroquial, Pía Unión de San Antonio, Legión de María, atención a enfermos y personas impedidas. La parroquia siguió trabajando con la ilusión de siempre a medida que con el tiempo se fueron sucediendo los distintos párrocos y también cambiando los miembros de la comunidad franciscana. No cabe duda de que cada párroco imprimía su propia personalidad y algunos la han tenido personalidad con ganas, ¿no? Vosotros sois testigos, ¿no? Como Javier. Pobrecito, ¿y qué? ¿Te da pena? ¿Cómo les engañas aquí, Javier? Estos fueron los párrocos que se han ido sucediendo desde que fue erigida como parroquia de la Inmaculada, en 1965 hasta hoy. El padre Vicente Andoño, del 65 al 70, el padre Pedro Urrutia, del 70 al 73, Francisco Jimeno, reciente todavía, que lo habéis tenido aquí también, hasta hace poco. Jesús María Aranzabe, del 82 al 91, y Javier Guridi, del 91 hasta el 3001, por la marcha que lleva, ¿no? Ya tiene mérito el chico, sí. Aunque él me enseñó a mí un refrán que no se lo olvidaré nunca. Él me dijo una vez que no hay ni un cojo bueno. Y a la vez que se iban renovando y sucediendo los párrocos, se iban sucediendo también muchos frailes. No sé ni cuántos habrán pasado por aquí. De esos, seguramente que habéis conocido a muchos de ellos. Aquí está Iñaki. Aquí Javier, todo serio, pero... Fray Julián, sí. Uribe, grandes personajes, sí. Bien. Bueno, pues como estos, un montón de frailes que han ido pasando por aquí en torno a estos 100 años. No uno por año, no llegarán a 100, pero seguro que pasan de 70. Y vemos también algunos de los grupos de catequistas. Seguramente hay gente entre vosotros aquí, ¿alguno? Un poquito más jóvenes. Ahí el padre Galo. Oteo. Y estas... No hace falta nombrarles, ¿no? Modesto, Javier,
con cara de pícaro siempre. José, recién llegado de Corea, e Iñaki, el joven de la casa, el todoterreno, ¿no? Confiamos en que el próximo capítulo provincial, que se celebrará el año que viene, enviará refuerzos nuevos a esta fraternidad de Valladolid, ¿no? Como ya sabéis, esta fraternidad se ha trasladado al 4º piso, para lo que ha remozado un poquito ese piso que no se había tocado, ni se había, no sé si blanqueado incluso, desde su construcción en 1969. Bien, habría que decir muchas cosas más, muchos más detalles, pero el tiempo es cruel, me han marcado el tiempo, creo que me he pasado. En fin, recordamos algunos grupos. Ahí está Iñaki, ahí está Javier, el arzobispo anterior, ¿no? Bien, no, ¿quién era este? Delicado Baeza, el anterior del anterior. Al recordar todos estos detalles, como os decía, lo que quería era recordar, volver a traer estos hitos de vuestra historia, de la historia del barrio, de la historia de nuestros hermanos, 3 historias que son una historia y que no se entiende la una sin la otra, ¿no? Esos 100 años vividos aquí para que dejen en nosotros ese sentimiento de gratitud, de confianza y de esperanza por todo lo que habéis vivido en torno a esta comunidad parroquial, a este barrio, a estas relaciones con estos hermanos franciscanos, con estos laicos que os habéis entregado siempre y seguís entregando y construyendo la comunidad cristiana. Y mirando al futuro, solo me queda animaros a seguir así, colaborando, tejiendo esta historia de frailes, de comunidad creyente, de laicos colaboradores incondicionales, de barrio que respira y a la que transmitís vuestra sensibilidad creyente y, cómo no, también vuestra sensibilidad franciscana. Siempre en esta hermosa misión de construir y mantener esta comunidad, más que nunca también propia y que pertenece a los laicos. Ciertamente el futuro plantea grandes desafíos y retos a la fe, pero seguro que San Antonio, la Inmaculada y sobre todo el Espíritu del Resucitado os seguirá animando a todos con gozo de poder compartir una fe viva que siga transmitiendo vida y esperanza a este Paseo Zorrilla. Buenas tardes y gracias.